Bueno, pues como se anunció en la lección anterior, habíamos entrado al Renacimiento y aquello nos sigue ocupando. Estábamos con Julio II como papa, murió sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer planes. Le sucedió León X, que fue hijo del duque Lorenzo el Magnífico, un Médicis, un florentino. Había sido hecho cardenal a los 14 años. Fue elegido papa a los 38, papa muy joven, tuvo que ser ordenado sacerdote, ¿no? Pues porque así fue la elección. Bueno, se interesó por el arte, por la belleza, típico de la época, moralmente fue irreprochable, y durante su periodo le llegaron noticias en el año 1517 de un fraile alemán agustino. Se trata de Martín Lutero. Era hijo de un campesino alemán, un hombre con una personalidad difícil. Se han escrito varias biografías acerca de él. Un hombre escrupuloso, timorato. Para librarse de la severidad de sus papás, pensó en hacerse fraile. Luego, pues en alguna tormenta, pues resulta que los rayos y truenos lo espantan tanto que también pues decide entrar a un monasterio por eso, precisamente. Ya estando ahí, como probablemente desde el principio nunca debió de haber sido aceptado, no debió de haber entrado, no se debió haber ordenado sacerdote, ya después, pues con las cargas del sacerdocio, pues vamos a ver, parece que la primera misa no la podía decir, no la quería decir, tenía miedo de sus pecados. Pero decía, ya con las cargas del sacerdocio, pues se quiebra, se truena, no puede más. Él dice que el celibato es imposible, que ningún sacerdote lo puede aguantar, solo porque él no lo aguanta, pues se convence de que nadie más podría. En fin, que bueno, pues acaba dejando el monasterio, se acaba casando, etcétera, etcétera. Bueno, por entonces, año 1517, hay constantes disputas teológicas con un fraile dominico llamado Tetzel. Bueno, como habíamos dicho, se estaba en construcción la Basílica de San Pedro, en la columnata de Bernini, tal. El Papa había considerado que sería una cosa maravillosa que todos los católicos cooperaran con una empresa de tal envergadura, de manera que se pedían algunos donativos. El Papa, León X, había concedido una indulgencia plenaria a quien, además de ayudar, además de dar cierta limosna, se confesara y recibiera la Santa Comunión. De manera que era una causa, pues eso, como muy santa, muy noble, podríamos decir. Lo que pasa es que a Tetzel, pues se le pasó la mano, se excedió. Él, en conjunción con el príncipe Alberto de Brandenburgo, ¿verdad?, y algunos banqueros de la época, de la zona, pues quisieron hacer su agosto, de manera que cargaron las tintas, cobraron de más. Claro, eso enojaba a todo mundo. Y Lutero, pues había colocado en la puerta de la capilla del Castillo del Príncipe 95 tesis. Eran una serie de proposiciones redactadas en tono insultante en contra de esa venta de indulgencias. Insisto, eran las indulgencias más la confesión, más la comunión con una limosna, que obviamente era libre. En fin, el caso es que algunas de esas tesis eran abusos reales, o sea, iban en contra de abusos reales, porque se habían pasado, como decíamos, pero algunas no. En fin, leyéndolas daba la impresión de que la cristiandad entera estaba indignada con el hecho de que se construyera una nueva basílica. Y no era así. Mucha gente, pues de mil amores, había recibido aquella iniciativa del Papa. Parecía que Roma entera
estaba siendo construida con dinero alemán, un poco por el tono de lo que decía Lutero. Bueno, como ya decía hace un momento, Lutero se atrevió a decir lo que muchos pensaban. Lo que pasa es que además atacó la doctrina. Bien, Alemania entera no hablaba de otra cosa. Se había, encendido una flama, ya que se había convertido en un incendio. Había un gran descontento, en parte justificado, contra el papado y contra Roma. León X podía haber acabado con todo si hubiera sido firme, si hubiera sido claro, si hubiera dado la doctrina, si hubiera, clarificado las cosas. Lo que pasa es que obró con lentitud. Dejó que siguiera la controversia. Yo creo que también hay que pensar, ¿no? Pues él está en Roma, el otro está en Alemania, no le queda nada cerca. Se dice que hay un monje por ahí que está predicando no sé qué. Hombre, pues callen al monje. En fin, lo que fuera, se dio la rivalidad entre agustinos y dominicos. Cuando esto ya iba creciendo, el Papa pide que Lutero vaya a Roma, ¿no? El Papa pensó, que venga, lo pongo en orden y se acabó. Lo que pasa es que Lutero se negó a ir a Roma. El Papa, armándose de paciencia, manda a un hombre de mucho prestigio, al cardenal Cayetano, un hombre íntegro, de mucha erudición, con quien podría haber hablado Lutero de tú a tú. Lo que pasa es que también se niega a la entrevista con Cayetano. Se limitó a responder con evasivas. Insulta al cardenal, apela a un concilio, ya lo decíamos, quería que celebrase sin influencia del Papa, porque decía que el Papa era el anticristo, que todos sus decretos eran nulos, inicuos, tiránicos, en fin. Roma vacilaba y Lutero, sin freno, escribió una serie de panfletos exponiendo su propia teología, atacaba las raíces mismas de la fe católica, desafortunadamente, reducía los sacramentos a dos, al bautismo y así lo llamó él, la cena del Señor. Acababa con el sacerdocio, repudiaba la vida monacal, negaba la transubstanciación. La transubstanciación es una palabra altamente técnica, diría yo, por la cual se hace referencia al milagro eucarístico. Durante la consagración, la sustancia del pan pasa a ser el cuerpo de nuestro Señor y la sustancia del vino pasa a ser la sangre de nuestro Señor. Es un término que tiene mucho fondo. Lutero negaba la transubstanciación, decía que era un mero simbolismo, que uno dice unas palabras, y entonces aquel pan simbolizaba la presencia de nuestro Señor, negando un dogma central en la vida de la Iglesia. Hablaba de que la naturaleza humana estaba totalmente corrompida, que las buenas obras no servían para nada, que la muerte de nuestro Señor era ya suficiente. Él murió, ya perdonó todos mis pecados. Claro, el problema es que él decía, ahora ancha es Castilla, ¿no? Cometía todos los pecados que se le daban la gana porque decía, ya están perdonados, ya están perdonados. Él decía, para salvarse solo hace falta la fe. La fe, hay que tener fe en que Cristo ya murió por ti, en que Cristo te salva, y ya, con eso te salvas, ¿no? E insisto, vivió una vida de ahí va adelante de desenfreno. Decía que había que creerle a la Escritura. Él hizo una traducción muy a su modo de la Escritura y de ahí para adelante hizo unas interpretaciones bastante arbitrarias. El general de los agustinos trató en vano de que Lutero rectificara. Agustinos y dominicos, ya decíamos, e incluso los franciscanos entran, celebran un consistorio en Treveris, condenan 41 de las proposiciones de Lutero y le dan 60 días para retractarse. Por su parte, el Papa promulga una bula
el 8 de julio de 1520, en la que condenaba a Lutero por no dar crédito a nadie más que a él mismo, cosa que no había hecho ningún hereje en los siglos de historia de la Iglesia. Bueno, Lutero, ya antes de recibir la bula, amenazó con un asalto armado a Roma. Dijo, para que nos demos cuenta del extremismo al que llegaba, para lavar sus manos en la sangre de cardenales y de papas. Era muy impulsivo, un hombre tremendamente impulsivo. Bueno, cuando la recibió, la leyó y exclamó: esto condena a Cristo. Y enseguida él redactó un panfleto en contra, así lo decía él, de la execrable bula del anticristo. Bueno, no se daba cuenta de que él había recorrido un largo camino desde su protesta a algunas cosas que estaban pasando en Roma hasta muchas condenas de la doctrina cristiana y ciertamente de la centralidad del Papa en la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que se había ganado el favor de algunos príncipes alemanes. Él quiso que Carlos V lo apoyara. Lo que pasa es que Carlos V en ningún momento lo apoyó. En un momento dado se reunieron 6 príncipes alemanes, se celebró un juicio, tuvo lugar en Worms. Lutero no se retractó, mantengo lo dicho, dijo, no puedo variar, que Dios me ayude. Bueno, el veredicto del emperador fue una tajante condena. 4 de los 6 príncipes electores lo apoyaron. Bien, hasta el final de su vida Lutero mantuvo la esperanza de que Carlos V se pusiera de su lado, pero eso nunca sucedió. En una ocasión, Lutero, camino de Wittenberg, fue secuestrado por tropas de Federico de Sajonia. Se lo llevó a su castillo para mantenerlo a salvo. Ahí él permaneció un tiempo trabajando en sus proyectos de reforma de la Iglesia, porque quería reformar a la Iglesia. El asunto ya no era solo de índole teológica, sino también política. Los príncipes alemanes que lo habían protegido en algún momento pues le dieron tropas, y esas tropas pues fueron hacia Roma, y esas tropas tenían la oportunidad de expoliar iglesias, monasterios, toda aquella riqueza. Numerosos frailes y monjas aprovecharon para abandonar la vida religiosa con la doctrina de Lutero. Decíamos que Lutero mismo se casa precisamente con una monja exclaustrada. En fin, hacia 1527 la situación religiosa en Alemania es un verdadero caos. Lo que había comenzado como una rabieta de un fraile se convierte ya en un vasto movimiento de todo el país. Bueno, Lutero ya no se iba a echar para atrás, tenía, decíamos, un carácter difícil, voluble. En algún momento, por ejemplo, en una rebelión de campesinos, estuvo del lado de los campesinos, y poco después dijo, no, a esos mátenlos a todos cuando se sublevan. Bien, bueno, pues no sé, cuando van a Roma todos estos ejércitos alemanes, también un poco bajo la bandera de Carlos V, Carlos V pues rechaza aquello, condena, ya decía en su momento, a Lutero. Bien, se había empeñado con todas sus fuerzas, y esa fue la causa que lo llevó también a la muerte. Bueno, pues aquí lo dejo, ya seguiremos más adelante. Muchas gracias.